Hoy estamos en contacto desde Tarija con el periodista Humberto Bacaflor y por supuesto en estudios con la diputada Norma Pierola, la exdiputada Norma Pierola y ahora candidata a diputada por el partido de Jorge Tuto Quiroga. Un fuerte abrazo a la distancia, Humberto, buen día. Un abrazo y saludo muy cordial a Norma. Buen día, ¿cómo van? ¿Cuál es el tema que está planteando? Bueno, hay una... el que yo estaba mirando, perdón, Sí, adelante. Es el asunto de la denuncia sobre Toyosa, la influencia que tiene en el gobierno, los privilegios de que goza. Hoy día he visto en el periódico Página 7 de La Paz una fotocopia de la carta en la cual Toyosa pide al Club Hípico Los Sargentos incluir al señor Raúl García Linera en sus listas de asociados. Es decir, terrible, ¿no? Y mi inquietud es la siguiente. O sea, este asunto de las denuncias sobre la falta de licitaciones por parte del gobierno, ¿no? Se hacen en campaña electoral porque todas las compras que ha hecho el gobierno de Toyosa, dice, han sido hechas de manera directa sin licitación. Hay facturas por más de 1.000 millones de bolivianos. Digo yo, tú que vives en Cochabamba, Marianela, Norma, ¿han visto algún aviso necrológico sobre la muerte del Contralor? Yo no recuerdo haberme enterado de que haya muerto el señor, porque ¿cómo puede decir que esté tan callado de manera sepulcral? No dice ni una palabra. ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto? Yo no sabía, no me enteré. Como no leo periódicos de Cochabamba, no sé si ha muerto este señor Herba. Bueno, parece que estuviera muerto porque no dice nada, absolutamente nada de toda la corruptela que hay, no solamente en el gobierno, en el gabinete, en los ministerios, en los municipios. Realmente la situación nos da a pensar eso, Humberto. Pero usted hablaba del Club Hípico Los Sargentos y también mencionaba que habían pedido integrarlo al Club Hípico Los Sargentos a Raúl García Linera, este hombre que tiene el poder detrás del trono y que por supuesto también, y lo tengo que decir, mandó a asaltar Canal 33. Debo decirle que es síndrome de todos, absolutamente todos los gobiernos, porque el Club Hípico Los Sargentos hay que recordar que es uno de los clubes más exclusivos de La Paz, ¿no? La membresía debe estar bordeando los $20,000 sin lugar a dudas, y por supuesto la cuota mensual también es alta. Es importante mencionar que esto, y yo recuerdo mucho, en el Country Club de Cochabamba, por ejemplo, de pronto aparecía un gobierno y aparecían las solicitudes de Carlos Sánchez Berzaín, aparecían las solicitudes de cantidades de políticos, en la mayor parte de los casos no fueron aceptados. Si no me equivoco, a Carlos Sánchez le costó muchísimo entrar, hubieron 2 rechazos previos, pero ahora yo este domingo vi en el Country también el anuncio de Mauricio García Linera, que está solicitando ingresar al Country Club de Cochabamba, que también es uno de los clubes más exclusivos de Cochabamba, y por supuesto cuya membresía debe oscilar entre los 10 y 15 mil dólares. Y bueno, en todo caso parece ser síndrome síndrome del poder, podemos decir bien. El tema es que todos quieren ingresar a los clubes exclusivos, todos quieren ser parte de ellos. Yo no entiendo cómo es el cinismo de la gente. Primero, pretenden lastimar estos clubes que son de esparcimiento, de gente que ha aportado y que por supuesto ha logrado construir en años una infraestructura como la que tienen. Acá cayeron impuestos, cayeron amenazas, cayeron cantidades de multas impresionantes, y ahora resulta que quieren ser socios.
Esto llama poderosamente la atención, porque teóricamente son socialistas, teóricamente, pero ¿cómo les gusta el poder? ¿Cómo les gusta la exclusividad? ¿Cómo les gusta comer mejor, vestir mejor, lucir sus trajes, sus corbatas italianas, sus trajes exclusivos? Todo este tema. ¿Usted conoce esto, doctora Pierola? El hecho de que todos, yo incluso recuerdo a Nelson Arévalo Páez de Finza, que fue rechazado por el Country Club, precisamente también porque basta que hayan antecedentes que son turbios para que, digamos, estos clubes no acepten como miembros a estas personas. Muchísimas gracias, Marianela, un saludo muy cordial al señor Bacaflor, un gusto compartir con él nuevamente. Bueno, creo que al margen de esto, lo que se está manifestando, no sé si ustedes se han enterado, la denuncia de hace unas 2 semanas que hice en la ciudad de La Paz, donde se lo estaba poniendo al dueño de Toyosa, supuesto dueño, como embajador al Japón. Y bueno, al hijo. Entonces el hijo está garantizado allá y uno de los exguerrilleros del EGTK, un supuesto ingeniero Miranda que está en el Irán. Nosotros hemos podido ayer también compartir la nota que sale hoy en página 7, en la que se está pidiendo la inclusión de Raúl García Linera al club de sargentos de la ciudad de La Paz. Y otra cosa, creo que nadie se ha enterado que en el COE, antes de ayer han asesinado prácticamente a un coronel de apellido Murillo, no se quiere decir nada, y está herido el señor Lanza, si mal no recuerdo, que era el administrador del COE. Recordará que hace unos 2 años atrás más bien, no me permitieron ingresar al COE. Cuando yo ingresé no sabía lo que era el COE, fui a un almuerzo y resulta de que el ministro de Gobierno y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas decidió obligarme a salir del COE porque yo no era bienvenida a ese club. Yo no sabía que era tan exclusivo, entonces para no tener problemas tuve que salir, haciendo inclusive una abierta discriminación y acoso político hacia la mujer. Pero dentro de estas relaciones totalmente ilegales, irracionales de parte de García Linera, que hace unas 2 semanas decía a la prensa, Raúl García Linera, que el pobrecito vive en el Alto, que vive en alquiler. Yo quisiera que realmente revisen sus cuentas en Cuba, porque ahora el dulcecito de guardar los recursos ya no está en Panamá. Al club exclusivo Los Sargentos. Imagínense, ¿y de qué vive y de qué gana? ¿Quién ha organizado la USAE? Y está a cargo justamente de la USAE, Unidad de Estrategias Tácticas, que hace persecución política. Justamente son este señor García Linera y todos los terroristas. Nosotros tenemos toda la información del EGTK que están llevando adelante esta unidad dentro del Ministerio de Gobierno y a la cabeza, obviamente, de Álvaro y Raúl García Linera. ¿Qué dice Humberto? Adelante, por favor. Me parece que Raúl García Linera no tiene departamento ni casita, pero tiene caballo. Va a tener que ser como los gauchos que duermen sobre el caballo, ¿no? Pero no me has dicho qué pasó con él. ¿Ha muerto? No ha muerto el hombre. Pues se está haciendo al muerto y al dormido, porque obviamente involucra a esta gente sinvergüenza del gobierno. Habrá ido con su pariente en Brasil. ¿Y? Donde Marcola. De repente ha ido donde Marcola, ¿no? Su pariente brasileño. No, yo estoy impresionado porque estas cosas surgen ahora en medio de la campaña electoral, es cierto, pero es que son 9 años que no se pronuncia el Contralor. No es la compra de los últimos Toyota sin licitación, es la compra de todo, del avión de $40 millones, de los aviones que han comprado para el vicepresidente, de los aviones que han comprado para los ministros, de los aviones y los helicópteros que han comprado. Del Beechcraft que acaba de caerse, ¿ah? Del Beechcraft que acaba de caerse. Del Beechcraft, del contrato por $840 millones para Pulubulo, de la compra del satélite por $300 millones. De Papel Ball. Sin seguro. Es decir, este Contralor realmente o no le han explicado lo que tiene que hacer, o le han explicado muy bien.
O se cree que tiene Shakira. que callarse. O se cree Shakira. ¿Tendrá alguna comisión? ¿Recibirá alguna comisión? 100%. No, es que fuera de broma. Sí, claro que sí. O estamos Ciego, sordo, mudo. ideológicamente, o le han puesto alguna inyección para que él no diga absolutamente nada, se calle la boca en todos los idiomas, ¿no? Y nos tengan los bolivianos con esta curiosidad de que qué pasó con el Contralor, ¿no? Yo te preguntaba a ti, le preguntaba a Norma, porque al fin y al cabo él es cochabambino, ¿verdad? Claro, Gabriel Herbas es cochabambino. Y él es cochabambino y yo dije de repente algo ha pasado, ¿no? Porque ninguna, pero absolutamente ninguna noticia da. Además no se la quería institucionalizar. No sé si usted sabe, pero yo no sé ni siquiera si ha molestado alguna empresa de opositores, ha hecho algo contra... sí, creo que ha observado a Miguel Zambrana. El bananero. Al bananero Zambrano, claro. Creo que ha hecho eso y tengo la sospecha de que algo ha hecho también contra Doria Medina. En realidad contra los opositores nomás, Contra digamos. los opositores, ¿no? Yo quiero preguntar qué opositor Pero, a ver, no tiene a ver, proceso. yo quisiera que Norma nos explique cómo es este asunto de la ley de la licitación pública. ¿Existe esa ley? ¿Qué ordena esa ley? ¿Cuáles son los detalles de esa ley? La ley 843, la que está vigente todavía, al amparo del 21060, que aunque sea abrogada, está vigente, lamentablemente no está siendo cumplida. Es más, la ley de, lo que le llaman, la ley de, bueno, no me estoy acordando ahorita el nombre, pero es aquella que establece las formas de cómo debes comprar. La ley de adquisiciones de bienes y servicios. Exactamente. Esa ley establece claramente que debe haber pasado, y eso que ha sido modificado, los $50,000 americanos, tiene que haber licitación internacional pública. Lamentablemente aquí es todo por invitación, sin licitación, igual corrupción. Con amarre previo, digamos. Pero por supuesto, y además los diezmos ya no son diezmos, son veintésmos, treintésmos o cincuentésmos. Y quiero decirle algo, son 15 notas pidiendo la institucionalización que he hecho a la Contraloría General del Estado y he presentado los proyectos de resolución camaral. Nunca se me ha hecho caso, no se ha querido institucionalizar, toda vez de que el mandato de este señoría es considerado delito de acuerdo al artículo 162 del Código Penal, que dice la anticipación o prolongación de funciones constituye delito. La sentencia constitucional 026 del año 2006, que estableció el mandato de los interinatos solamente de 90 días, por lo cual fueron bajados los designados a dedo por Evo Morales, y que eso le costó prácticamente la cabeza a todos los del Tribunal Constitucional anterior, establece que no puede haber más de 9 o de 90 días un mandato de interinato. No se ha institucionalizado la Contraloría pese a mis peticiones. He hecho cientos de peticiones de informe a la Contraloría que jamás las ha respondido el señor Contralor. Es más, el presidente de la Asamblea Legislativa del Congreso, que es Álvaro García Linera, le pasó con notas y con combinatorias para que pueda convocar a una, lo que dice la Constitución, que se convocatoria pública para preelegir en la Cámara de Diputados al Contralor General del Estado, al presidente del Banco Central de Bolivia, al presidente de Comibol, de aduana, de caminos, de aduanas, de todos estos. Es impresionante cómo realmente no hemos escuchado la voz de Gabriel Herbas, que es el Contralor General de la República, que es quien tendría que estar vigilando qué se hacen con los recursos del Estado, cómo se manejan los recursos del Estado. Hoy ha habido en estos 9 años un manejo absolutamente displicente, un manejo dispendioso, un manejo abusivo, pisoteando todas las leyes. Han sacado un decreto donde validan las invitaciones directas y por supuesto con ella están haciendo lo que les viene en gana con los recursos del Estado. En un momento, diputada, en que el país pudo haber despegado en materia de productividad, de educación, de salud, de seguridad ciudadana, de infraestructura. Nada de esto ha sucedido
pero son más de 120.000 millones de dólares que ha gastado el gobierno en 9 años, pero no podemos decir que tenemos una obra de gran envergadura, una obra que sea hoy rentable, porque a 9 años de ser implementada podríamos decir esto, ¿no es cierto? O hay alguna obra que nosotros desconozcamos, o hay algo que realmente hubiera hecho el gobierno en beneficio de la opinión pública. Mire, a ver, primero hablando del tema de las licitaciones, sin licitación, compras por millonarias cifras, sin licitación, sin preinvitación, como dice Tuto, igual corrupción. Resulta de que, ustedes recordarán la empresa coreana que se adjudicó la compra al contado el año 2009 de 16 barcazas y 2 remolcadores por la suma de 40 millones de dólares que fueron pagados. ¿Dónde están las barcazas? Estaban en Corea, en Japón, a concluir, yo tengo toda la documentación. ¿En Corea o en Japón? ¿En la China? En la China. Estaban en la China. Y las estaban rematando, ese es el último dato que tengo. Claro, pero las estaban rematando y lograron salvar el remate porque cada perno, cada plancha de cada una de estas que ya estaban concluidas, resulta de que estaban a nombre de la empresa naviera boliviana. Ajá. Por eso no se pudo rematar, pero se ha rematado o la han perdido porque estaba ocupando casi 3 hectáreas de derechos portuarios, o sea, sobre el puerto que lo han dejado y nunca han dejado que vuelva a Bolivia. Esa misma empresa que ha estafado, ahora se ha adjudicado un consorcio por más de 1.500 millones de dólares para hacer en Colquiri una empresa minera. Es una empresa coreana, la Joenso Shipbuilding, que estaba en quiebra y que lamentablemente hay un coreano ahí que se ha vuelto millonario en la ciudad de La Paz y que hace todos los nexos con los chinos. Compra, imagínense, del satélite que no sabemos si está hoy entrado en órbita y además de que no se ha pagado ni un peso, Marianela, son 340 millones de dólares que ha costado sin contar el derecho, el pago del derecho por el seguro de órbita, de lanzamiento de órbita, que es otros cerca de 100 millones de dólares. Pero antes de pasarnos de tema, en el tema de las barcazas, Bolivia, pese a que tengo algunos otros datos, perdería como 40 millones de dólares, obvio, ¿no? Obvio. Si me ayuda un poquitín por acá, yo le digo, son temas que se han publicado en la prensa y es una pérdida gigante para el país. Acá, si me pone Raúl en pantalla, Bolivia perdería, dice esta nota, dólares 25.5 millones por subasta de 16 barcazas. Pero se ha pagado 40 millones de dólares al contado, Marianela. Este es el tema. El Procurador General del Estado, Raúl Montero, quien acompañó, menciona a la delegación nacional que viajó a China para recabar información sobre las irregularidades en la adquisición de las 16 barcazas y 2 empujadores, por las que el Estado entregó la suma de dólares 25.5 millones, afirmó que existe una orden para subastarla. De acuerdo a la autoridad del Ministerio de Defensa, Rubén Saavedra, en representación de la empresa naviera boliviana Enabol, instancia que realizó la compra, se entrevistó con autoridades del órgano judicial chino, a las cuales dejó un exhorto suplicatorio que transcribe un mandamiento de incautación redactado por un juez nacional. Hemos llevado a la Cancillería China, a través de nuestra embajada, que se dé el trámite correspondiente en vía de cooperación, bajo el principio de reciprocidad. Resulta que van, compran barcazas que tienen serias deficiencias, con sobreprecio, recontra sobreprecio, pagan un monto, no pagan lo que representa, digamos, el alquiler del resguardo, pero sin embargo ahora el remate viene por todo. Pero además cortito. Vienen multas, ¿verdad? Bien cortito, Marianela. El contrato es por 38 millones de dólares que han salido líquidos y se han entregado por medio del gobierno chino a esta empresa coreana. La empresa coreana estaba con problemas y quebró. Se compró, el Walker San Miguel compró eso para que en septiembre del año 2010 o 2009 tendrían que haber estado esas barcazas, 16 barcazos y 2 remolcadores o empujadores que servían para sacar las cosas del Mutún y hacerlo por ese río, ese canal que sale hacia el Paraguay. Tamengo. Tamengo, exactamente.
Resulta de que después de que estaban concluidas, esta empresa quiebra. ¿Y quién salva de la quiebra? El contraalmirante Ballesteros, que era el comandante general, el contraalmirante que llevaba adelante la empresa naviera Enabol, era el gerente general. Estas son las barcazas, ¿verdad? Esos son los remolcadores. Los remolcadores. Las barcazas estaban totalmente concluidas, les faltaban unas cosas y nada más. Resulta de que había otra empresa, una empresa que también estaba quiebra, entra dentro de la quiebra y pierde también una gran cantidad de bienes. Si se han salvado estas barcazas y remolcadores del proceso, ha sido porque esta otra empresa se adjudicó el derecho de entregar otras ocho barcazas por la suma adicional de $2 millones y dejarlas en Puerto Rosario, en Bolivia, en la Argentina. Esos 2 millones no han querido ser soltados pese a que se emite una boleta de garantía, y aquí se olvida de renovar la boleta de garantía el gerente o el presidente interino del Banco Central de Bolivia. Pero más allá de esto, ¿qué ocurre? Logra salvar no esa falacia y parafernalia que ha dicho el ex procurador Hugo Montero Lara, que se ha ido a dar una vuelta por toda la muralla china cuando se les dijo que no fueran allá porque eran días del aniversario de China, y por lo tanto se fueron al muro a la muralla china a hacer cualquier cosa. Quien salvó de ese primer remate fue esta otra empresa que se adjudicó el derecho de vender sus 8 barcazas que logró rescatar y traerlas hasta Bolivia por $2 millones adicionales de dólares americanos. Pues resulta de que llegado eso, ¿quién ha salvado eso? Ha sido Ballesteros. Llega a Bolivia Ballesteros y a un oficial que lo mandaron a que se especialice en construcciones de barcazas, de barcos, navieras, etcétera, lo meten preso cuando él fue a hacer simplemente una supervisión. Los dos siguen presos y ahí ha habido una especie de malos manejos, no especie, es un delito completo que ha cometido no solamente el gobierno central a través del Ministerio de Defensa, Rubén Saavedra. Rubén Saavedra no ha podido responder al emplazamiento que esta parlamentaria hizo un informe oral cuando se le preguntó qué pasó, por qué no se erogó esos 2 millones que se trajeron a Bolivia. Querían meter 8 millones más para embolsillarse una gran cantidad de recursos, y por culpa de esas negociaciones totalmente dolosas en contra del pueblo boliviano, resulta que se ha perdido, porque en el camino inicia el Japón o el gobierno coreano, el gobierno chino, una acción por justamente no haber pagado los derechos portuarios de más de 3 hectáreas que estaban ocupando, ya completamente concluidas las 16 barcazas y las 8 barcazas que inclusive ya le pusieron el color del MAS. Están ahí, yo tengo toditito el video, la información que he conseguido y que me lo entregaron justamente en la embajada de la China. Tengo y se lo voy a traer, Marianela, está todo perfecto. Conmigo. Acá yo tengo, pasando nuevamente al tema inicial, respecto a las investigaciones que se han hecho de los ingresos de Toyosa, se tiene que en el año 2008 la empresa ha ganado $55.8 millones. Y el 2008... esas ganancias se han dado en el 2008, y en el 2013 esta cifra ha alcanzado los $156 millones. O sea, fácilmente tendrán $1.000 millones. Muy fácilmente, porque con razón nosotros estamos viendo que inclusive recordará que el año pasado, o este año le han comprado al presidente unas Lexus supuestamente blindadas, unos vehículos recontra caros, de lujo, y resulta que se supone que esta empresa era la que estaba trayendo y fueron a traerlo desde Colombia, y después han tenido que devolverlas. Sí habían ingresado al Estado boliviano como bien privado, no de Evo Morales, sino del gobierno, porque han vuelto a salir sin autorización legislativa. Bueno, el año 2000, entre el 2010 y el 2013, la empresa Toyosa tiene aproximadamente 74 contratos de venta de vehículos al Estado. Son 74 contratos de ventas que ha realizado al gobierno, a los ministerios, a los municipios. 74 contratos. Esto involucra que
estamos hablando casi del 70% de los vehículos, de la maquinaria, de todo lo que utiliza, la maquinaria pesada que utiliza el Estado, que compra el Estado, se la ha comprado a Toyota, prácticamente toda. Han monopolizado prácticamente la compra, las compras estatales. Aquello? Bueno, hay una información que nosotros hemos recibido y que siempre se informa, y por eso es que no lo lanzamos, de que la socia mayoritaria, porque todo el mundo sabe que esta empresa estaba en pre-quiebra, todo el mundo sabe esto, aparece como socia la señora hermana del vicepresidente, la señora Mari Carmen García Linera, ni la conozco la señora, pero ese es el nombre que nos han dado, en la que aparece como socia de esta empresa y empieza a adjudicarse y a hacer importaciones sin pagar los impuestos. Nosotros quisiéramos saber de esa cantidad, ¿cuánto se ha tributado al Estado? Es una de las preguntas que hemos realizado. ¿Cuántas importaciones se han quedado y dónde nace el monopolio y oligopolio de una empresa supuestamente privada? Primero me han contestado con que era empresa privada y no me podían dar ninguna información. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He solicitado a Fundempresa la información complementaria a objeto de que nos puedan decir con cuánto de capital ha arrancado esta empresa. Bueno, ¿cómo aumentan sus ingresos? Usted está mirando solamente lo que le digo, el incremento de los ingresos de Toyota en la empresa Toyota, en la empresa Toyota, pero es necesario indagar porque se han multiplicado como pulpos cantidades de empresas. Es así que yo defendía, sin saberlo, unos terrenos de más o menos 47 hectáreas en Tiquipaya que había sido de la familia García Linera. Simplemente a nosotros nos convocaron a una cobertura por avasallamiento y como no nos gusta que realmente se viva en un estado salvaje, sino en un estado de derecho donde se respete al vecino, se respeten las leyes, se respete la propiedad privada, acudió nuestro periodista Raúl Zubieta y por supuesto él constató que había un avasallamiento encabezado por el alcalde. Pero averiguadas las cosas, esta propiedad había sido de parte de la empresa Consarc, que pertenece a los García Linera. Son 47 hectáreas en Tiquipaya. Pero además, ese no es solo el tema. Y acá tenemos también la documentación respecto a todo lo que supone el contrato de 12 millones, fíjense ustedes, y acá consigna el contrato, estamos con la denuncia que hiciera Arturo Murillo, tiene toda la información necesaria y las pruebas, el contrato por 12 millones de dólares para la construcción de un ducto. O sea que no solamente se han convertido en venteros de autos, sino también ahora hasta en petroleros se han convertido. Resulta que el partido opositor denunció además que en septiembre, dicen, del 2013, la empresa Consarc, cuyo representante legal es Edwin Saavedra, se adjudicó por invitación directa la construcción de un ducto de gas natural en la región del Chaco, con la suma destinada a esta obra que es de 13.750.000 dólares. Y como saben, todas las obras malintencionadas, los contratos malintencionados, comienzan con un monto y terminan siempre, pero siempre con el doble o con el triple. Porque viene la revisión de los contratos, de los montos, de los presupuestos y no sé cuánta historia. Esta es la historia que ha sucedido en absolutamente todas las carreteras que tienen, después de haber sido aprobadas y haber sido ejecutadas, firmadas, estaban en el 50% de ejecución. Por ejemplo, cuando José María Bakovic las dejó, resulta que toman otra empresa, incrementan fácil, pero fácil, al doble, 100 millones más de dólares. No estamos hablando de que incrementan 5 pesos, estamos hablando de que incrementan al doble. Y esta es la historia funesta de todas las carreteras. Y para tapar esta corrupción buscaron eliminar civilmente, desprestigiar y por supuesto después lograron eliminar físicamente a José María Bakovic. ¿Por qué? Porque a él de todos estos contratos le echaron la culpa, le fueron echando la culpa, le hicieron
procesos que no eran más que cortinas de humo. Entonces, Y el tema acá, políticos. que es impresionante, es que se contraten con empresas especializadas en importación de automotores que se hayan convertido ya en petroleras, en gaseras, es decir, la historia está así, la denuncia es terrible, tiene toda la documentación. El Banco de la Unión dice, develó que el 31 de agosto del 2013 Toyosa tenía la mayor participación en la cartera corporativa de corto plazo del Banco de la Unión, entidad donde el Estado es accionista. La investigación precisa que 18.4 millones de dólares, el 39% de esta cartera del Banco de la Unión, corresponde a Toyosa. No podemos entender cómo el Banco de los Bolivianos está ayudando al empresario más rico de este país, ha dicho en su denuncia un miembro del partido opositor. Está el tema del teleférico. Edwin Saavedra es propietario del terreno donde se construye la estación del teleférico De la línea amarilla. en la curva del Holguín. En Así ese es. sentido, el Ministerio de Obras Públicas tuvo que negociar con él para construir las instalaciones. Es decir, su hijo se va de embajador y hay una cantidad. Ambas partes, me refiero a Edwin Saavedra, han suscrito, y al Estado obviamente, en abril del 2013 a través de este convenio publicado por Arturo Murillo, accede a transferir de forma gratuita el terreno que utiliza el teleférico, pero se reserva el derecho de construir en el suelo, subsuelo y encima de la terminal. ¿Ah? O sea que va a poner tiendas, boutiques, hoteles, va a poner lo que le venga en gana y eso, por supuesto, resulta siendo un negocio redondo. A ver. Bueno, y el hijo de embajador, Suscriptor. por último, Eric Saavedra, hijo Este del sí. dueño de Toyosa, ha sido designado embajador de Bolivia en el Japón. Demuestra los vínculos entre el órgano ejecutivo y esta empresa. Acá, que no me vengan a hacer creer que Evo Morales es malo, Evo Morales es vengativo, Evo Morales es abusivo, Evo Morales es megalómano, Evo Morales es revanchista, Evo Morales es odiador, pero sobre todo, Evo Morales es la vanidad en persona. Que le digan que él es el líder mundial, que le digan que él es el que está dando línea al mundo y no sé cuánta cosa, es su vanidad. Y esa es la vanidad que alimentan toda la gente de su entorno, fundamentalmente los García Linera, que aprovechándose de esa vanidad, de los viajes, de esto y de lo otro, resulta que ellos gobiernan, hacen y deshacen del país. Esa es una verdad, Marianela, pero volviendo a los terrenos de COSARC, yo hice una investigación y además saqué un proyecto de ley para proteger los avasallamientos urbanos, rurales y agrícolas. Se ha aprobado el avasallamiento urbano y rural, o sea, agrícola, no el rural, los medios. El año pasado, justamente como en estas épocas, pues nos llamó la atención de que para cuidar un terreno supuestamente privado de la empresa Comscar de propiedad del señor Saavedra, porque todos los documentos tengo yo, están a nombre de Saavedra, no he encontrado nada a nombre de García Linera, que todo el mundo sabemos es palo blanco. Pero ¿qué nos llama la atención? Que llegado el momento aparece hasta el ministro de gobierno y el viceministro que han venido inclusive a tomar posesión de esos terrenos y a defenderlos. Recuerden el año pasado cuando el alcalde Cruz, alcalde de Tiquipaya, hizo inclusive paros cívicos. Yo empecé denunciando, claro, pero llega y le dan un jalón de orejas y se acabó todo, ya no directamente. ¿Cuándo hacen eso con una empresa de un propietario privadísimo? Nunca lo han hecho. Cualquiera, no, entonces ahí estuvo hasta la presencia del ministro de gobierno y eso nos movió a nosotros a pensar y a nomás tomar un poquito más de precaución en los temas que habíamos iniciado. Se están adueñando del país. Absolutamente todo. La línea amarilla es, y según denuncias, yo no tengo pruebas todavía, es de propiedad también de Álvaro García Linera y inclusive de ese terreno que usted está hablando en la curva de Holguín. Pregúntenle eso al señor Juan del Granado, que era el que cuidaba y protegía eso como una especie, porque usted sabe que es un cerro que lo han ido bajando. Claro. Y en esa curva de Holguín ahora pues ha crecido una empresa enorme y encima están terminando de construir la línea amarilla.
todo el mundo denuncia de que esa línea amarilla es también de propiedad de García Linera, pero él es el millonario detrás del trono, porque en Cochabamba los bienes inmobiliarios que tiene están a nombre de terceros, y para los blancos con razón sacaron los libros de derechos reales para cambiar y poner seguramente mucho palo blanco ahí como propietario y dueño. Yo ignoraba, por ejemplo, de que también este empresario, que solo puede ser empresario importador de movilidades, se hubiese adjudicado construcción, o diré la construcción de un gasoducto, pero nada sería eso frente a lo que el supuesto fallecido, yo le digo supuesto fallecido, a Núñez del Prado, que apareció como propietario de una empresa que se adjudicó la doble vía La Paz Oruro, la empresa con una empresa de Andrea, es una empresa Petra, porque de Andrea hizo un acuerdo justamente por el tema de la construcción de Papel Bol. La traje a la ministra y a los ministros para hacer las peticiones de informe, y lamentablemente dieron informes totalmente mentirosos, fraudulentos, queriendo desviar la verdadera atención de las inversiones dolosas que se han hecho en la construcción de Papel Bol en un centro donde es netamente un bosque húmedo y donde se está contaminando con arsénico, que usted sabe las papeleras utilizan arsénico, el Papel Bol, que llegó a costar más de los 30 millones de dólares con los abusos que inicialmente fueron, porque el contrato fue de 14 millones de dólares americanos con una empresa de Andrea. Y la otra empresa era Petra. A Petra le han estafado alrededor de 8 millones de dólares en maquinaria, y no sabemos cómo apareció como propietario de esta empresa Carlos Núñez del Prado. Y obviamente todos dependen de este grupo, para mí, terrorista, que se está rearticulando a través de la USAE y que justamente tiene como miembros a todos los de la EGTK, menos a Tiburcio Herrada, que fue uno de los pocos que cumplió una sentencia condenatoria, usted recordará, del comandante Loro en Cochabamba. Claro. ¿No es cierto? Entonces, para que se den cuenta cómo se está rearticulando a través de este grupo terrorista, toda una mafia organizada en la adjudicación de empresas, en el engorde de otras empresas y en la utilización simplemente de las, yo diría, de la personería que tenía, por ejemplo, Toyota. Más del 70% solamente ellos importan, nadie sabe cuánto de impuestos pagan, tenemos conocimiento que no pagan absolutamente nada, y por eso lo pusieron al señor Edwin Saavedra como embajador en el Japón. Yo hice una petición de informe denunciando ya este hecho hace ya unos 2 meses en la ciudad de La Paz, cuando estaba todavía de diputada, y lo denuncié hace 3 semanas antes de renunciar, el hecho de que estaba viniendo como embajador ante el Japón. No sé qué clase de representación tendremos allá, ¿no? Pero seguramente lo están haciendo considerando su posición netamente, yo diría, mercantilista, porque otra cosa no tienen información en el tema de diplomacia, porque lamentablemente la representación de política exterior está sirviendo exclusivamente para servir como tiendas de campaña a la gente del movimiento socialista.